Después, es importante considerar que vamos a tener distintas tareas de conciencia fonológica según la edad. Entre los 3 y los 3 años, 11 más o menos, vamos a trabajar las habilidades auditivas, que son la atención auditiva, la memoria auditiva, la discriminación auditiva y la percepción auditiva. En la siguiente diapositiva les voy a explicar bien qué es eso y cómo lo podemos trabajar en casa. ¿Y por qué es esto? Porque como tenemos una escala de desarrollo, como les mostré en la primera diapositiva, hay que trabajar primero estas habilidades para que sea más fácil para los chicos seguir trabajando la conciencia fonológica. Luego, entre los 4 y los 4 años 11, ya podemos trabajar la segmentación silábica, el conteo de sílabas y el reconocimiento de las sílabas final e inicial. A los 5 años y hasta los 5 años 11 más o menos ya podemos trabajar la manipulación silábica, por ejemplo, que es más compleja, y vamos a comenzar a ver la conciencia fonémica en la parte de reconocimiento de vocales y consonantes. Las vocales, todas las vocales, y las consonantes las más perceptibles, ¿ya? Y luego, entre los 6 y los 6 años 11, vamos a poder sí o sí ya jugar con la manipulación fonémica, con el análisis fonémico y la síntesis de fonemas. ¿Puedo trabajar esto cuando los chicos son más grandes? Sí. Si es que los niños no han podido trabajar esto y les hace falta, podemos partir trabajando desde lo más básico hasta lo más complejo, pero lo importante es que vayamos en orden porque tenemos que ir aumentando en complejidad, ¿verdad? De a poquito, gradualmente. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí. Bien. Entonces, ejemplos de habilidades auditivas que son las que se estimulan entre los 3 y los 3 años 11. Aquí yo les muestro algunas cositas. Por ejemplo, la memoria auditiva, ¿cómo la podemos trabajar? Produciendo sonidos, ritmos, etcétera, y producirlos en el mismo orden, que él tenga que cantar canciones, por ejemplo, también en el orden. Si yo estoy diciendo el gato hace miau, miau, el perro hace guau, guau, el pollito hace pío, pío, que lo diga así, en ese orden. Memoria auditiva. Luego, podemos trabajar la discriminación auditiva, que ellos reconozcan qué sonido es más largo, qué sonido es más corto, reconocer sonidos de animales, por ejemplo. Por eso ahí les pone a los animales. Son onomatopeyas en general, así se llaman los sonidos que producen las cosas. Entonces los animales producen onomatopeyas, también por ejemplo los medios de transporte, el pip pip, que ese es el auto, el avión, que parece ñim, o el tren, chuchu, esos diferentes sonidos, ¿ya? Y luego la rima. A estas alturas ya de los 3 a los 3 años 11 podemos trabajar rimas de a poquito, con canciones, jugar al eco, rimas con el propio nombre, dar pares de palabras y que los niños digan si riman o no. Entonces él va reconociendo si esos sonidos son iguales en su terminación, pedir que identifiquen al intruso, cuál de ellos no rimaba. Entonces le damos varios sonidos y cuál de ellos no rimaba, y ahí el niño puede identificar cuál es el que no rima. Bien, entonces podemos hacer todos estos juegos para estimular las habilidades auditivas y son súper simples. No necesitamos grandes cosas para hacerlo en casa. ¿Vieron? Entonces eso es lo que podemos hacer desde nuestros hogares cuando nuestros chicos tienen esta edad. Y luego, ya cuando nuestros niños son más grandes y queremos estimular la conciencia silábica y fonémica, entre los 4 y los 6 años, ¿verdad? Como lo vimos en la escala de desarrollo, vamos a, por ejemplo, a contar sílabas de diversas palabras. Primero partiendo por lo que les decía, las cosas más concretas. Luego vamos a evocar palabras con cierta metría. Le vamos a pedir, dime palabras, por ejemplo, con 2 sílabas, así como ma, no. ¿Ya? Entonces, perro, tiene 2 sílabas. Muy bien. Y así pueden ir aumentando en metría, que es la longitud de las palabras. Luego pueden ir asociando palabras según metría, si tienen la misma metría o no, y él lo puede identificar, puede asociarlas, que identifiquen la sílaba inicial, la final,
la medial de a poquito, luego que evoquen palabras con cierta sílaba final, por ejemplo, que tengan todas las palabras que se te ocurran que terminen con no, mano, plátano, y así, sucesivamente. Y evocar palabras que tengan un sonido inicial vocálico igual, por ejemplo. Eso ya va a ser más complejo, ¿verdad? Lo vamos a poder ir haciendo ya cuando los niños son un poquito más grandes, a los 5 o 6 años. ¿Ya? Y lo más importante de todo esto es que, como vimos ahora, no necesitamos que esto sea como una tarea. Lo más importante es que siempre hay que estimular a través del juego. El juego es lo principal por donde los niños aprenden. No la tarea del cuaderno, del libro, donde tienen que hacer distintas cositas. Esa no es la forma más relevante para que ellos aprendan, sino que a través del juego. Es la experiencia que les da el juego. Ellos son felices cuando juegan y conocen el mundo de esta forma. Así que no es necesario que todo esto parezca una tarea. Al contrario, mientras más juego parezca, mucho mejor. Y los niños van a aprender mucho más rápido. ¿Ya? Les voy a dar algunos tips como para que puedan aplicarlo a través de todo este juego que van a hacer con los chicos en la casa. Tengan un apoyo auditivo, es decir, apóyense con distintas entonaciones, exagerar la articulación y la prosodia, que son las entonaciones, usar aplausos, por ejemplo, cuando vamos a separar las sílabas, o los dedos, o lo que les haga más fácil a los niños. Por ejemplo, en cuanto a la entonación, si yo quiero recalcar que el niño conozca la sílaba inicial, que la pueda reconocer, yo voy a marcar el acento, voy a decir más fuerte la sílaba inicial que la final. Voy a decir ma, no. ¿Cuál suena más fuerte? Ma, esa es la sílaba inicial. Muy bien. Así, por ejemplo. Luego podemos tener un apoyo visual. Asociamos, por ejemplo, asociar objetos reales, láminas más símbolos. Mientras más chiquititos son, cosas más concretas, ¿ya? Luego podemos usar símbolos y láminas. Podemos tener un apoyo kinestésico, tocar partes del cuerpo, por ejemplo, mano, o así que lo que sea más fácil para ellos para jugar, ¿ya? Y también recordar que sean juegos repetitivos, que sean divertidos, y esto hay que hacerlo siempre, todos los días. Recordar que esto es constante para que los niños aprendan. Pueden hacerse desafíos, quién lo dice primero, quién lo encuentra primero. Eso a los niños nos motiva mucho porque es parte del juego. Toda esta cosa como más competitiva. Y la sorpresa, que sea algo curioso. A ver, vamos a descubrir. El detective tiene que descubrir cuál es la sílaba final de todas estas palabras, cómo lo vamos a hacer. Entonces, todo puede ser un juego, puede ser muy divertido para que los niños lo hagan en casa. Bien, y ahora con esto, yo creo que podemos tener una noción quizás más cercana de lo que es jugar con los niños con la conciencia fonológica y ver que no necesitamos materiales. O sea, podemos hacer nuestros propios materiales si quisiéramos, pero no necesitamos comprar cosas. Todo puede servirnos para estimular a nuestros niños. Así que les agradezco mucho que hayan podido estar aquí y cualquier cosa saben que me pueden contactar. Chao, chao.